Parece contradictorio que esté con pullover y el aire prendido, pero lo que pasa es que soy de pecho fresco. Entonces me hace mal enseguida el frío y quiero volver esta noche, esta tarde. Muy bien. Rodolfo, te olvidaste del sábado, del viernes 21 y 22 va a estar Santiago Benavides y el domingo 30 va a estar visitando al pastor Gustavo Rizzo, ¿sí? Para que agregue a todos los anuncios que había. Muy bien, vamos a compartir la palabra del Señor esta mañana y vamos a hacerlo con expectativa de lo que Él tenga para cada uno de nosotros, especialmente en este día, para nutrir nuestras vidas, para alimentar nuestros corazones, para permitirnos crecer. El título, poneme por favor la primera, Max. El título de la serie que estamos viendo es Guía para alcanzar la vida eterna, basada en el Evangelio de San Juan. Guía para alcanzar la vida eterna. Hay dos versículos clave, podemos verlos rápidamente, no los vamos a leer porque vamos a tener que ocupar más tiempo, pero esos son los dos versículos clave. Estos dos versículos resumen lo que el apóstol Juan quiere decir en todo el libro. Es decir, es una condensación del libro completo de Juan, así que cada vez que usted quiera saber qué es lo que dice el Evangelio de Juan, remítase a estos dos textos y allí está la palabra de Dios para cada una. Gracias, Loca, porque no me he dado cuenta que ya me estaba molestando. Y pasame la próxima, por favor. Max, gracias. No se alcanza a distinguir bien eso, ¿no? Porque hay mucha luz acá. ¿Qué es eso? ¿Es un? No. No es un diamante. Yo sabía que ustedes iban a decir un diamante. No es un diamante. Parece un diamante, ¿sí? Tiene el aspecto de un diamante. Hasta quizás si lo tocáramos, hasta la consistencia de un diamante, pero no es un diamante. Eso es un zafiro blanco, ¿sí? Si alguien sabe de piedras preciosas, por favor, discúlpeme, soy un neófito. El zafiro blanco parece un diamante, tiene un aspecto semejante al diamante, pero si usted lo examina detenidamente, bien de cerca, y si lo hace un experto, se dan cuenta que las características y sobre todo el precio dista mucho del que realmente tienen los diamantes. Es decir, es semejante, es parecido, pero no es. Así que, como dice el viejo y conocido refrán, pásame la próxima, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no todo es lo que parece ser, o no todo es lo bueno que parece ser. El capítulo 6 de Juan, que vamos a leer ahora, es el más extenso de la Biblia, el más largo de todos, de la Biblia, del Evangelio de San Juan, el más extenso de todos. Y es el que probablemente con más claridad muestra la clase de libertador, la clase, el tipo de Mesías que el pueblo estaba esperando. ¿Qué Mesías estaba esperando el pueblo? Uno que fuera capaz de satisfacer todas sus necesidades físicas, pero que no solamente fuera capaz de satisfacer las necesidades físicas, sino que además estuviera dispuesto a satisfacerlas. Así que vamos a leer el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, versículos 16 al 29. Siguiendo la metodología de nuestro pastor, así que le voy a pedir que se ponga de pie al considerar que es la palabra del Señor para nuestras vidas. 6 de Juan, 16 al 29, dice: al anochecer sus discípulos bajaron al lago y en una barca comenzaron a cruzar hacia Cafarnaúm o Capernaúm. Ya estaba oscuro y Jesús no había venido a reunirse con ellos.
y el lago se agitaba con un gran viento que soplaba. Habrían remado unos 25 o 30 estadios cuando vieron a Jesús caminar sobre el lago y acercarse a la barca, y tuvieron miedo. Pero él les dijo: yo soy, no teman. Entonces ellos gustosamente lo recibieron en la barca, y ésta llegó enseguida a la tierra donde iban. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago vio que allí no había habido más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, cerca del lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando la gente vio que Jesús ni sus discípulos estaban allí, entraron en las barcas y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del lago, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió: de cierto les digo que ustedes no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le respondió: esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. Pueden tomar asiento. Es la palabra del Señor. Cuando la multitud se encuentra con el Señor Jesucristo, ellos pensaron que el Señor iba a cumplir todas sus expectativas, todas sus esperanzas. Entonces ellos quisieron llevarlo triunfante a Jerusalén y, si era necesario, hacerlo por la fuerza. Pero cuando se dieron cuenta realmente que su héroe no había venido en la misión que ellos estaban esperando, sino que había venido en una misión netamente espiritual, para quitar y borrar las marcas, la culpa, la corrupción y la miseria del pecado de sus vidas, ellos pronto lo abandonaron, lo dejaron, se fueron a otro lado, se apartaron del Señor Jesucristo. Este capítulo nos muestra algo que es importante, que debamos entender: que no todos los discípulos o los que se dicen ser discípulos son verdaderos creyentes. Sin embargo, un verdadero creyente es un discípulo, o debe ser un verdadero discípulo. Es decir, un seguidor devoto de Jesucristo, un fiel seguidor de nuestro Señor Jesucristo. No estamos diciendo que ser discípulo es ser una clase de super cristiano, ¿no? Algunos no quieren llamarse discípulos a sí mismos, porque dicen: no, los discípulos son una clase de super cristianos que viven de una manera que nosotros no podemos alcanzar y que buscan siempre la santificación, y nosotros somos simples creyentes que meramente hemos aceptado a Cristo y apenas hemos sido justificados. No hay tal distinción. La Biblia no hace esa distinción. Es más, la Biblia deja en claro, sobre todo en el libro de los Hechos, que discípulo es sinónimo de cristiano. Discípulo es sinónimo de verdadero cristiano, de verdadero creyente. Así que estos versículos del 16 al 29 que acabamos de leer en el capítulo 6 nos muestran dos pasajes interesantes que en realidad son la antesala, o que crean el marco o el escenario para que después el Señor Jesucristo pronuncie su discurso sobre el pan de vida, y eso lo vamos a estudiar en los mensajes subsiguientes. Está el episodio de la barca, donde Jesús viene caminando sobre el agua y llega donde estaban los discípulos. Aquí se puede ver la respuesta de los que son verdaderos discípulos del Señor. Y está el otro episodio cuando Jesús se encuentra con la multitud que había sido alimentada el día anterior. Y tiene unas palabras allí interesantes para esta multitud, que solamente se había acercado a Jesús, ¿para qué?
por la comida gratis. Y ahí vemos una respuesta que también es interesante y que corresponde a aquellos que no son verdaderos discípulos. Y si no son verdaderos discípulos, ¿qué son? Falsos discípulos. Dos tipos de discípulos, dos clases de discípulos tuvo el Señor Jesús que enfrentar o que relacionarse con ellos a lo largo de estos pasajes que hemos leído. ¿Cuál es la respuesta del verdadero discípulo de Cristo ante el Señor? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo es la actitud del verdadero discípulo de Jesucristo ante su Maestro? ¿Cuáles son las características de los verdaderos discípulos de Jesucristo? Buenas, interesantes preguntas, ¿no? Dice la palabra del Señor que cuando Jesús los despidió, porque Él despidió a la multitud y de esa manera frustró los intentos de la multitud de hacerlo rey, querían hacerlo rey. Entonces Él despide a la multitud, pero no solamente despide a la multitud, sino que también despide a sus discípulos. ¿Sí? Esto podemos verlo en los evangelios sinópticos. Marcos y Mateo nos dan un panorama más amplio y dan detalles que Juan omite, probablemente o seguramente, porque ya estaban en los otros evangelios. Jesús despide a la multitud, pero también despide a los discípulos. ¿Sí? Seguramente los discípulos estaban contentos con la actitud de la multitud porque decían, qué bárbaro, lo reconocen, lo quieren hacer rey. Por fin el maestro va a recibir el honor y el respeto y el reconocimiento debido y merecido por lo que Él es. Pero enseguida Jesús los saca a los discípulos de ese ambiente, conociendo sus corazones, la fragilidad del corazón humano, los saca de ese ambiente y los despide también para que ellos se vayan en la barca hacia Capernaum. Mientras iban cruzando el mar de Galilea, y cuando habían, dice la palabra del Señor, ya andado un trecho, ya se había hecho de noche, Jesús no había venido a ellos estaban solos, y la pregunta que se hacían era, ¿dónde estaba Jesús? Y la pregunta que yo también me hago, ¿dónde estaba Jesús? ¿Alguien sabe? ¿Qué dicen los evangelios sinópticos? ¿Qué dice Mateo y Juan? Que Jesús se había ido al monte, ¿a qué? A orar. Jesús estaba orando. Ellos no podían verlo, ellos no tenían la capacidad para verlo a Jesús, pero Jesús estaba en el monte orando y conociendo a nuestro Señor Jesucristo, Jesús seguramente estaba orando por ellos. Pero ellos se sentían solos. Ellos se sentían desprotegidos. Ustedes saben que, no sé si saben, pero les cuento, el mar de Galilea está 200 metros bajo el nivel del mar. Algunas de sus montañas, digamos, de los riscos que la rodean, alcanzan alturas de 600 metros. De manera que, cuando vienen vientos fuertes, la gran depresión que hace por la diferencia de altura, crea un ambiente propicio para tormentas, para oleaje, para que el mar se ponga bravo, ¿no? Y eso es lo que ocurrió cuando estos discípulos estaban remando en la barca. La estaban remando allí en la barca, se desató una tormenta impresionante. Dice la palabra del Señor que ellos estaban remando, ¿no? Y algunos dicen que era contra el viento. Remaban contra el viento, es decir, la barca iba para un lado y ellos querían ir realmente para el otro. Habían remado algunos estadios, el estadio tiene 180 metros, se calcula que entre 5 y 6 kilómetros, es decir, que estaban un poquito más de la mitad de camino. Y estaban fatigados, estaban cansados. Estaban pensando que quizás si el Señor Jesús estuviera allí las cosas hubieran sido diferentes, no sabemos. Pero sucedió de pronto, de repente alzaron la vista y ¿qué vieron sobre el agua? Una figura que se acercaba. Tal era el susto que ellos tenían quizás por la tormenta y además, pensando en que quién podía ser que caminara sobre las aguas, que exclamaron, ¡un fantasma!
Pensaron que era un fantasma. Sin embargo, el Señor Jesucristo se acercó a ellos y les dijo, no teman, yo soy. Y los otros evangelios agregan la palabra, tengan ánimo. Ánimo, muchachos, soy yo el que viene. No tengan miedo, tranquilícense. El Señor Jesucristo se apareció de la nada. Y la vida de esos discípulos cambió. Dice la palabra del Señor que se pusieron contentos. Se pusieron contentos, alegres de ver a su maestro. Aquel que había hecho el mar de Galilea, aquel que había formado ese mar, que había formado esos montes, era capaz ahora de venir caminando sobre las aguas. Y ese no fue el único milagro, en realidad fueron 4 milagros. Caminó sobre las aguas. Hizo que Pedro caminara sobre las aguas. Segundo milagro. Calmó la tempestad. Tercer milagro. E hizo que la barca llegara enseguida a la otra orilla. Cuarto milagro. Aquel que había creado el mar se hace presente, con ánimo y con esperanza para estos discípulos asustados. Mezcla de angustia, mezcla de susto, mezcla de maravilla, mezcla de expectación. Cuán asombrados estaban esta gente. Cuán maravillados a la vez estaban estos discípulos de ver a su maestro. Dice Mateo en el capítulo 14, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Cuál es la actitud de un verdadero discípulo? ¿Cuál es la característica de un verdadero discípulo? Esta, la adoración. Esta, la de caer rendido ante la presencia del gran Maestro. Para un discípulo verdadero, para un discípulo de Jesucristo genuino, la única salida ante su Maestro es caer rendido en una genuina, sencilla, humilde adoración. Y esto es lo que hicieron estos discípulos. Hay otros casos de gente que se rindió y que cayó en adoración ante Jesús, ¿no? En el nacimiento de él, ¿se acuerdan? La mujer cananea, el ciego que sanó, en fin, hay varios relatos más que hablan de verdaderos discípulos que caen rendidos a los pies de Jesucristo, en una adoración sencilla, pero intensa y genuina. Esta es la respuesta del verdadero discípulo ante su maestro. Esta es la respuesta de aquellos que realmente quieren ser o parecerse a su maestro. Aunque estaban asustados y maravillados, los discípulos en la barca realmente respondieron como verdaderos discípulos de Jesucristo, con adoración. Con adoración. ¿Cuál es la actitud del discípulo? ¿Cómo actúa el discípulo de Jesucristo ante su Señor? ¿Cómo actuamos los discípulos de Jesucristo ante nuestro Maestro? ¿Cuál es nuestra actitud real? ¿Cómo es un verdadero discípulo de Jesucristo? Yo me lo pregunto y se lo pregunto. ¿Cómo es un verdadero discípulo de Jesucristo? 3 aspectos sencillos de la vida de un verdadero discípulo. Ser un verdadero discípulo significa, en primer lugar, amarlo, amar a su Maestro, amar a Cristo por sobre todas las cosas. Amarlo por sobre todas las cosas, incluso más que a la propia vida. ¿Se acuerdan el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Un verdadero discípulo de Jesucristo ama realmente a su Maestro. No es una mera expresión de palabras, no es una simbología, siente un profundo amor por su Maestro, que lo motiva a estar delante de Él, siempre en una actitud de adoración y de reconocimiento por lo que Él es. Un verdadero discípulo se dedica a recibir, aceptar
captar, atesorar y poner en práctica las enseñanzas de su maestro. No hay ningún discípulo que quiera parecerse a un maestro que no acepte, reciba y aplique las enseñanzas del maestro. No hay forma. Cuando alguien quiere aprender a boxear, busca a alguien, a un instructor, a un maestro que le enseñe y él se convierte en un pupilo. Pero si realmente él quiere llegar a ser como el maestro, necesita sí o sí recibir esas enseñanzas y no solamente recibirlas, sino ponerlas en práctica. Y eso es lo que hace un verdadero discípulo de Jesucristo. Recibe la palabra, la atesora en su corazón, la acepta gustosamente, no la discute y la pone en práctica. Y es eso lo que dijo el Señor Jesucristo mismo en capítulo Juan, más adelante, en el capítulo 8, versículo 31. Él dijo, si ustedes permanecen en mis palabras, serán, ¿qué cosa? Verdaderamente discípulos, mis discípulos. El discípulo de Jesucristo permanece en la palabra de Dios. Es fiel a la palabra de Dios, no es fiel a sus conceptos, no es fiel a su parecer, no es fiel a sus criterios, es fiel a la palabra de Dios. Le guste o no le guste. Coincida o no coincida con lo que yo pienso. Es la enseñanza del maestro. Y si quiero parecerme a él, debo seguir esa enseñanza. Y debo mantenerme fiel a él. Tercera característica sencilla. El discípulo de Jesucristo debe estar siempre dispuesto a someterse bajo el señorío de Cristo. Es decir, dejar que el Señor de su vida sea Cristo y no su propio yo, y no mi propio yo. Debe estar dispuesto a someterse. El Señor dijo, si alguno quiere seguirme, ¿qué? Niéguese a sí mismo. ¿Qué más? Tome, bueno, esa es muy pesada, ¿verdad? Tome su cruz y sígame. Ahora, ¿qué quiso decir el Señor con tome su cruz? ¿Qué quiso decir el Señor cuando dijo, tome su cruz y sígame? Nosotros estamos acostumbrados a pensar que eso de tome su cruz significa, ay, las pruebas generales de la vida que tengo que llevar. La cruz. La suegra que tengo en casa. Esa cruz sí que es pesada. La mía no, pobre viejita. Es un amor. Pero a veces asociamos la cruz con las pruebas de la vida, con las pruebas generales de la vida, mientras que el término aquí y lo que quiso decir el Señor Jesucristo con cruz es igual a ¿qué? A muerte, literalmente, a muerte. Es decir, que la cruz aquí significa estar dispuestos aún a ser perseguidos hasta la muerte por causa de Cristo, por amor a Cristo, por ser un discípulo de Jesucristo. Yo me preguntaba en estos días, ¿estaré dispuesto a eso? Como miles de cristianos están muriendo en estos tiempos. Esa es la cruz. Eso es lo que quiso decir el Señor Jesús. ¿Estás dispuesto a llevar esa cruz? Es decir, a morir. Buena pregunta para reflexionar. No hay precio demasiado alto por el don de la vida eterna. ¿Has tomado esa cruz? ¿He tomado esa cruz para mi vida? ¿He tomado esa clase de cruz? Para meditar y reflexionar de manera íntima y personal. Ahora, sigue el relato más adelante en el versículo 22, ¿no? Cuando la gente se acerca a buscar a Jesucristo. Y al día siguiente en que Jesús había hecho el milagro impresionante del que nos contó el pastor Alberto el domingo pasado, de alimentar a 5.000 personas, más los que había ahí en las adyacencias, mucha gente, al menos parte de esa gente se había quedado allí.
no todos quizás, pero parte de esa gente se había quedado, habían pasado la noche allí y al otro día volvieron por el desayuno. Al otro día vuelven al mismo lugar y ¿qué querían? Encontrarse con Jesús, buscar a Jesús. ¿Cuál era su intención? ¿Cuál era su esperanza? Conseguir comida gratuita. Bueno, vayamos ahora, porque si ayer nos alimentó, quizás ahora tengamos el desayuno y más tarde al mediodía tengamos de nuevo el almuerzo. Buscaban comida gratis, ¿sí? Buscaban la fuente de provisión milagrosa. Quizás ellos pensaban en su interior, esto es mera especulación mía, quizás ellos pensaban, vayamos a buscar a Jesús, procuremos nuevamente hacerlo rey. ¿Por qué? Porque si Él es rey, ¿qué tenemos? Provisión gratuita de por vida. ¡Qué fácil! Si Él es nuestro rey, si Él nos provee, entonces tendremos provisión y ya no tendremos que gestionar nuestro propio alimento. Pero esta gente pronto se dio cuenta que algo raro había pasado, ¿no? Jesús no estaba y los discípulos tampoco estaban. Ellos dicen, ¿cómo puede ser si había una sola barca? Vimos que los discípulos se iban y Jesús no había entrado. Entonces estaban un poco desorientados, ¿no? No sabían qué pasaba. Sin embargo, ellos seguían buscando a Jesús. ¿Y por qué lo buscaban? ¿Cuál era su intención? ¿Cuál era su motivación? ¿Qué había realmente en sus corazones que los movía a acercarse a Jesucristo, a buscar a Jesucristo? Seguramente lo hacían para obtener algo de Él. No estaban interesados en rendirle adoración. No estaban interesados en inclinarse ante Cristo, reconociéndole como el Señor de sus vidas, en una adoración genuina. Solamente buscaban obtener algo de Él, algo de Él. Queremos más, queremos beneficios, queremos más bendiciones, queremos que nos dé, queremos recibir. Probablemente el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Ustedes me buscan porque ayer comieron y se saciaron. Y ahora quieren más. Y quieren más. Y quieren más. Querían que Jesucristo les sirviera, ¿no? Estuviera como en una góndola. Y muchas veces en estos tiempos hay gente que piensa lo mismo. Piensa que Jesucristo está en una góndola de un supermercado. Voy y tomo para cubrir mi necesidad. O me acerco para cubrir lo que estoy necesitando en este tiempo. Pero ese no es nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, queridos hermanos, en estos tiempos, en esta actualidad que vivimos, es muy frecuente encontrar que las multitudes superficiales se hacen blanco fácil de aquellos que pregonan una prosperidad personal, como si Dios tuviera la obligación, como si Dios fuera aquel que sí o sí debe proveernos. Y Dios quiere proveernos. Y Dios es nuestro proveedor. Y Dios es la fuente de recursos. ¿Es verdad? La Biblia lo dice. Pero no es verdad que Él tenga que estar supliendo cada uno de nuestros caprichos egoístas, materialistas, en lugar de estar adorándole rendido a sus pies. Nosotros creo que también deberíamos preguntarnos muchas veces como discípulos del Señor, si en algunos casos de nuestra vida no estamos más pendientes de lo que debe darnos el Señor, en lugar de lo que nosotros debemos darle a Él. Es para reflexionar. Sorprendido a esta gente de que Jesús se encontrara al otro lado, ¿no? En el versículo 25. Se sorprenden y le dicen, pero maestro, ¿cómo hiciste para llegar acá? ¿Cuándo llegaste? ¿Cómo fue? No te vimos viajar,
Se sorprende la multitud de encontrarse con Jesús al otro lado. Ahora, ¿el Señor Jesucristo responde la pregunta? No. El Señor Jesús ignora la superficial y esa irrelevante pregunta que realmente le hace la multitud y ataca el problema de fondo, es decir, la actitud negligente y pecaminosa del pueblo. No les contesta cuando llegó, sino que directamente va al hueso. ¿Por qué? Porque este pueblo estaba ciego. Estaba ciego, solamente estaba concentrado en sus necesidades físicas. Solamente estaba concentrado en lo que necesitaban satisfacer. Solamente estaban concentrados en satisfacer su necesidad material de alimento. Y como dice Leon Morris, no los movía la llenura de sus corazones, sino la llenura de sus barrigas. No buscaban al Señor sinceramente y genuinamente porque Él fuera el Señor, sino que lo hacían con un fin meramente materialista y egoísta, que supla sus necesidades momentáneas. Y el Señor los reprendió duramente y le hace una exhortación, le dice, ustedes tienen que trabajar, pero no trabajen tanto por la comida que perece, es decir, por la comida que no tiene un valor permanente. Tiene su valor, pero no es un valor permanente. Trabajen por la comida que a vida eterna permanece, o que permanece para la vida eterna. ¿Y cuál era esa comida? Él mismo, Jesús mismo. Buscar a Cristo, estar en Cristo, vivir a Cristo. Trabajen por esa comida. Crean en el Cristo, crean en el que el Padre ha enviado, en el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo. Es lógico que el Señor Jesucristo no estaba diciendo que no es necesaria la comida física, ¿verdad? Esto queda claro, ¿no? No estaba negando que hay necesidades físicas, no estaba negando que necesitamos alimentarnos y no estaba negando que necesitamos comer y sustentar nuestros cuerpos. Lo que estaba diciendo el Señor, que no debemos centrar todos nuestros esfuerzos, nuestra atención, nuestras capacidades solo en obtener las necesidades físicas, sino que debemos velar por nuestra condición espiritual. Los discípulos de Jesucristo deberíamos trabajar por la comida que a vida eterna permanece. ¿Hay necesidades? Hay necesidades, es verdad. Y muchas, créame. Eso es seguro. Pero el Señor Jesucristo, ¿qué dijo alguna vez? Dijo, busquen primeramente el reino de Dios. Busquen a Dios, busquen su reino, busquen su justicia y lo demás va a venir. Como Dios, el autor de la vida, quien nos creó y nos dio la vida, no nos va a dar aquellos que necesitamos para la vida. Se cae de maduro, si me permiten la expresión vulgar. De manera que el problema no es la necesidad física, el problema es estar enfocados exclusivamente en las necesidades. El estar compenetrados en gastar nuestro tiempo, nuestra atención, nuestros esfuerzos solamente en satisfacer las necesidades y la necesidad y las necesidades físicas y descuidar las espirituales, que también son necesarias y diría yo vitales para la vida eterna. El Señor dijo, no solo de pan vive el hombre. No solo de pan. Hermanos, no quiero ser mal entendido, ¿verdad? O explicarme mal. No estoy en contra de orar por las necesidades. Yo lo hago. Lo hago y lo seguiré haciendo seguramente. Hasta que el Señor disponga otra cosa. No estamos diciendo eso. Además, Él dijo, pidan y se les dará. Lo que el Señor dijo, ustedes están enfocados solo en las necesidades. Vienen porque tienen hambre, porque quieren que yo les dé de comida y no están cuidando su vida espiritual. ¿Cómo responde esta gente? Dice, ¿qué debemos hacer, Señor? Está bárbaro, está bueno eso de la vida espiritual. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las obras, en plural, que tenemos que hacer?
Otra vez pone de manifiesto la idea del hombre de que necesita hacer algo para ganarse el favor de Dios, para ganarse la misericordia de Dios, para ganarse la gracia de Dios y el amor de Dios. Otra vez pensando que hay que hacer algo. Y el Señor Jesucristo le dice que no hay tales obras, hay una obra. ¿Cuál es la obra? Crean en el que Dios ha enviado, crean en Jesucristo, crean en el Mesías, crean en el Salvador, crean en el soberano Señor. Y ese es el motivo por el que Juan escribe el libro, para que crean y para que creyendo en Él, ¿qué cosa? Tengan vida eterna. Justamente, ese es el énfasis. Y eso es lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo. Crean. Esa es la única obra. Creer. La obra de la fe. Por supuesto que la salvación, hermanos, no es por obras. El mismo Evangelio de San Juan tiene innumerables textos donde Jesucristo pone de manifiesto que la salvación es por la gracia de Dios y no por las obras. Pero él respondió mostrándole que la única obra válida era creer en Él, vivir por Él, vivir a Cristo. La salvación no es el producto de esfuerzos humanos, de conductas morales, de comportamientos éticos, es un don de Dios. Es por gracia mediante la fe, una fe que invariablemente producirá buenas obras. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. ¿Cómo es un falso discípulo de Jesucristo? ¿Cómo es? ¿Cómo es ese que parece ser pero que no es? ¿Cómo es aquel que parece diamante pero es un zafiro blanco? Bueno, básicamente y muy sencillamente y sintéticamente, un discípulo falso reniega del Señor y no quiere saber más nada con el Señor cuando las cosas se ponen ásperas, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando no tiene lo que quiere o cuando las circunstancias de la vida lo afligen. Enseguida reniega de Dios y se aparta de Dios, se va, lo deja al Señor. Más adelante en el capítulo 6 hay un pasaje muy interesante cuando muchos se fueron y lo dejaron al Señor. Y Jesús le dijo a los más íntimos, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Quieren irse? Vayan. Ellos que dijeron, Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pero el discípulo falso se aleja del Señor cuando las cosas se ponen difíciles. Los discípulos falsos aceptan a Jesús y a sus milagros, pero se niegan a obedecer su palabra. Está todo muy bien, está todo muy lindo. Sí, yo creo en Jesucristo, creo en la palabra, creo en la Biblia, claro, sí. Un mero asentimiento mental. Pero hay que obedecer. No. Hasta ahí llegó yo. Un discípulo se niega a obedecer la palabra de Dios. Sí, lo acepta gustosamente. Sí, simpatiza con Jesucristo, con los milagros. Qué lindo, qué interesante. Bueno, pero Dios dice aquí que hay... No, ya no. No es para mí. Un discípulo que no es verdadero no se inclina a Cristo. No viene cada día en una actitud de adoración, de rendición a Jesucristo, reconociéndole como el Señor de su vida y mostrando su absoluta dependencia de Él, sino que se acerca solo cuando tiene necesidades para saciar su apetito, para poner fin a su necesidad. Solo acude a Cristo cuando está en una necesidad, cuando le hace ruido el estómago. Pero cuando esos deseos egoístas, mezquinos, materialistas, superficiales, no se materializan, enseguida, no, Dios no me dio. Conozco el caso del hijo de un pastor amigo mío que tiene una enfermedad neurológica incurable.
Y un día, hace como 20 años, quizá un poco menos, una noche en una reunión, en un culto, este chico, que por entonces habrá tenido unos 20 años, o quizás más por ahí, dice, voy a orar y vamos a orar delante de toda la congregación para que se sane mi papá, porque Dios dijo que es todopoderoso y que no hay nada difícil para él, y que entonces dijo que pidamos y que vamos a recibir, así que yo voy a orar hasta que Dios lo sane mi papá que está acá, y me voy a quedar toda la noche si es necesario hasta que Dios lo sane. ¿Sabe qué pasó? Al otro día, seguía igual. Seguía igual. ¿Sabe qué pasa hoy, después de 20 años? Sigue igual. ¿Dios no es Dios? ¿Dios no tiene poder? No. ¿Saben qué hizo este chico? Abandonó al Señor. Dice, Dios no me escucha, no es verdad, entonces que Dios sana. Y se fue del Señor, felizmente. Después de un tiempo, volvió a los pies de Cristo. ¿Qué pasa cuando Dios no nos da? ¿Qué pasa cuando Dios no satisface nuestras necesidades? Hoy tengo una necesidad, le pido a Dios, ¿es bíblico? Es bíblico. ¿Nos ha bendecido? Nos ha bendecido. ¿Hay toda bendición? Hay toda bendición. ¿Ha prometido? Ha prometido. ¿Dijo que pidan? Dijo que pidamos. ¿Qué pasa si no nos da? Ya no voy tan rendido a adorarle. ¿O sí? En el ministerio terrenal el Señor Jesucristo se encontró con estas dos clases de discípulos. ¿Y saben qué, mis queridos hermanos? En la actualidad también están estas dos clases de discípulos. Están los que son y los que parecen ser. Están los que son, ¿no? Que aman al Señor con todo su corazón, que tienen una actitud de reverencia, de entrega, de rendición incondicional al Señor, que aceptan y se someten a su señorío, que escuchan su palabra, que su palabra es una delicia, que procuran aplicar la palabra de Dios a sus vidas, que permanecen fieles a los principios de la palabra de Dios. Y están los que parecen ser, ¿no? Se acercan al Señor mientras pueden obtener algo. Se acercan al Señor buscando una ventaja, pero se niegan realmente a seguir los principios y los consejos de la palabra del Señor, las enseñanzas del Maestro. Exigen bendiciones, pero nada de compromisos, pero nada de rendición, pero nada de adoración. ¿Con qué grupos? ¿Cuál de estos grupos nos sentimos identificados? Yo estaba reflexionando y pensando, ¿en qué grupo estoy? Creo estar en el de los verdaderos discípulos, pero ¿saben qué? Creo que a veces me cruzo al otro lado. Creo que estoy en el de los verdaderos discípulos, pero creo que hay veces en que actúo como los otros, buscando lo que me hace falta, nada más. Es posible que a pesar de pertenecer al primer grupo, algunas veces tengamos actitudes como la del otro. Es probable, es posible, no sé. Cada uno sabe. Yo sé lo mío. Pero no es lo importante. Lo importante es que Dios quiere que estemos en el primer grupo. Dios nos ha dado todas las condiciones y todos los elementos para que nosotros podamos ser realmente verdaderos discípulos de Él. Y ama entrañablemente cada una de nuestras vidas. Y desea ardientemente estar en relación con cada uno de nosotros, con cada uno de sus hijos. Él nos anhela. Él quiere que nosotros seamos del primer grupo. Siempre. Cualquiera sea la circunstancia por la que nos toque atravesar en la vida.
El discipulado cristiano es sencillamente desarrollar una vida de obediencia a Cristo para toda la vida. Eso es sencillamente el discipulado cristiano. Desarrollar una vida de obediencia, una relación íntima de obediencia a Cristo para toda la vida, en la cual Dios trabaja, Él trabaja y transforma nuestras vidas, nuestro ser, nuestro carácter, para hacerlo semejante a los de Él. Y reemplaza los viejos valores por los valores del reino de Dios. Y nos da parte también en su misión aquí en la tierra, en nuestras familias, en nuestros hogares, en la iglesia y en el mundo en que vivimos. Dios nos quiere verdaderos discípulos a tiempo completo. Dios nos quiere verdaderos discípulos full time, todo el tiempo. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor. Padre, Señor, nos acercamos a ti en esta mañana, fundamentalmente agradecidos a ti. Señor, agradecidos por el don de la salvación, el don de la vida eterna en Cristo, nuestro Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nosotros estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, lejos de ti y lejos de la ciudadanía de Dios, de la familia de Dios. Y tú nos trajiste, Señor. Tú nos recogiste. Tú nos salvaste. Tú te acercaste, extendiste tu mano para sacarnos de aquellas tinieblas y traerlos a la luz. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu infinito amor y gracias por esa eterna misericordia, Señor, que día tras día se renueva sobre cada una de nuestras vidas. Señor, quiero pedirte perdón si en algún momento de mi vida me he parecido a aquellos discípulos de la multitud, Señor, enfocados, concentrados solamente en lo que me falta, en lugar de estar concentrados en adorarte, en exaltarte, en agradecerte, en reconocerte. Perdona, Señor. Perdona mis faltas en ese sentido. Y danos la capacidad como iglesia, Señor, de vivir una vida de verdadero discípulo tuyo. Que amemos tu palabra, que te amemos a ti con todo nuestro corazón. Que rindamos nuestra vida, Señor, a ti. Que permanezcamos fieles a tus enseñanzas, que las recibamos gustosas y que las apliquemos para la gloria de tu nombre y para bendición de cada una de nuestras vidas, de la vida de nuestras familias y de la vida de tu iglesia. Ruego una bendición especial sobre este tu pueblo, Señor, en esta mañana. Bendice cada vida, cada hermano, fortalece, anima, conforta, levanta cada corazón, Señor, para la gloria exclusiva de tu precioso nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.